Podemos decir que en este contexto el neofascismo se aparta del proyecto original de refundación del Estado y de destrucción de las fuerzas progresistas por medio de las dictaduras militares. Este tal vez sea el punto más álgido del debate al que nos confrontamos. Primeramente, es importante decir que más que el proceso de integración en general, la derecha en el Cono Sur tiene también sus espacios de integración, como la Alianza del Pacífico, sus TLC, sus tratados de inversiones. Lo que está en juego con el golpe de Estado en el Paraguay es la recuperación de los espacios políticos en la región del Cono Sur, que pasa por la desestructuración de procesos de integración basados en la soberanía, la independencia y la autodeterminación. En segundo lugar, para los Estados Unidos y las oligarquías locales es de importancia capital reapropiarse de los estados latinoamericanos, de remodelarlos y de construirlos sobre la derrota político-militar e ideológica de los movimientos populares y partidos y movimientos políticos de izquierda y progresista. En el caso Paraguay aparecen estos ingredientes. En efecto, similar a Honduras, se realiza un golpe de Estado, se aborta un proceso de cambio, se instaura un gobierno de transición, se convocan a elecciones y gana lógicamente uno de los partidos tradicionales. Un fenómeno interesante es la participación directa de los grupos económicos. En Paraguay significó después de las elecciones la vuelta del Partido Colorado, partido de terratenientes, de oligarquías locales, lo mismo que el partido oligárquico, el Partido Liberal Radical Auténtico. Se instaura, valga la expresión, la restauración conservadora, es decir, la recuperación del modelo de Estado afín a los intereses de los Estados Unidos y acorde a los intereses de la oligarquía local. Sobre todo, es un proyecto económico de Estado con las bases políticas e ideológicas conservadoras y con grupos económicos del poder hostiles a todo proyecto de soberanía y de independencia. La hostilidad manifestada por los grupos empresariales hacia Mercosur y UNASUR sugiere una alta predisposición a la confrontación a nivel continental, jugando en coordinación continental con las derechas regionales como fuerza de contención y de disputa político hegemónicas de los proyectos de integración progresista. Y aquí una llamada de atención. La derecha latinoamericana y hasta mundial tiene una coordinación grandiosa. Y un pequeño ejemplo, aquel evento mediático que hace contra Cristina Kirchner de manifestaciones que le quisieron dar un sentido casi mundial. Los medios de prensa decían que había que hacer lazo contra Argentina en Londres, en Estambul, en Paraguay, en todos los países había algo, pero no es más que la coordinación y articulación de una derecha que no tenemos que dejar de lado el ir pensando cómo ellos en esa articulación consiguen sus objetivos. Notemos nosotros que a diferencia de las dictaduras anteriores, como fue el caso de la larga dictadura fascista estronista del 54 al 89 en Paraguay, el posgolpe, ahora en Paraguay, no se implementaron propiamente las políticas de instauración del terrorismo de Estado. Si bien es conocido el carácter criminal y montado de la masacre de Curuguatí, pretexto para el golpe de Estado, asesinatos selectivos. Hoy quiero recordar acá, 131 campesinos muertos en Paraguay desde 1989 hasta el 2013. 131 campesinos masacrados. Asesinato selectivo, despidos masivos de militantes de izquierda y de dirigentes sociales de sus trabajos,
No se dieron desapariciones forzadas, torturas en masa, detenciones arbitrarias como método estructural de política de Estado. La característica esencial es que no hubo toma de poder por las fuerzas militares, sino por sectores políticos bajo la dirección de grupos económicos. Es cierto, la coyuntura subregional, la creación y reacción solidaria de gobiernos del Mercosur y de UNASUR, la acción solidaria de los pueblos, seguramente impidieron los dramas del pasado reciente. Fueron de toda evidencia una barrera de contención a cualquier pretensión de instauración de un régimen basado en el terrorismo de Estado. Pero también es cierto que en la coyuntura actual, instaurar regímenes militares ya repudiados, más que provechoso como método de liquidación de proyectos progresistas, sería más un obstáculo. Esto no significa que la derecha retrógrada y los grupos económicos de facto hayan renunciado a la utilización del terrorismo de Estado y de la violencia como política de Estado allá donde sea necesario. Pero estamos confrontados a nuevos métodos y a nuevas modalidades. Es importante señalar que en el caso paraguayo, el proyecto político de restauración se basa en la captación y cooptación de las capas medias como soporte político, social e ideológico. Y es acompañado, más bien dirigido, desde la dirección política de un partido de masa, que es el Partido Colorado, canal privilegiado de la reorientación del modelo de Estado. Es el imperio de la ideología, de la armonía de clases, de la no confrontación, de la meritocracia, de la negociación, de la unidad nacional, pero al mismo tiempo de la utilización de la represión, la militarización de regiones para combatir a grupos y movimientos que no se adecuan a este proyecto. Otro elemento importante para reflexionar es que, a diferencia del fascismo tradicional europeo, se trata de un régimen que tiene como proyecto el achicamiento del Estado, es decir, un modelo aún basado sobre el neoliberalismo. Privatización de la energía, de las telecomunicaciones, de la salud, reducción de gastos sociales. En este sentido, es la restauración de un modelo que ya fracasó rotundamente en la región y el mundo. Es un modelo político con una estructura democrática meramente de forma, pero que al mismo tiempo necesita imperiosamente liquidar, si no fuera posible cooptar a algunos sectores de izquierda, a los movimientos sociales y a su dirigencia. El elemento político y la institucionalidad electoral es el medio considerado como más apto para la solución de los conflictos políticos y sociales, para la solución de esta situación en nuestro país. Las elecciones periódicas y el pluralismo de partidos, igualmente como una simple formalidad, puesto que controlan todo el aparato del Estado, son los ingredientes indispensables de la legitimación y legitimidad del proyecto restaurador. La bandera de Allende, del proceso de cambio, del proyecto de emancipación, es la herencia que no dejó este proyecto destruido por el fascismo. Esta herencia está íntimamente ligada a la herencia de lucha y de construcción que nos dejó Hugo Chávez, enarbolando con orgullo las banderas del Che. Y finalmente, manifestar con alegría la acción solidaria de UNASUR, del Mercosur, la firmeza del gobierno de Venezuela ante la afrenta que significó el golpe de Estado en el Paraguay. Saludar una vez más la solidaridad de los pueblos latinoamericanos. Gracias a esta solidaridad y gracias a esa solidaridad afectiva y efectiva es que hoy estamos aún presentes en la lucha
por la emancipación de América Latina y de Paraguay.